palabra de vida y poder. Bienvenidos. Venciendo la tentación sexual, primera parte. Y vamos a leer esta porción de la palabra. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Permítame leerlo en una versión más actualizada. Dice: todos deben considerar el matrimonio como algo valioso. Estoy leyendo en la versión lenguaje actual. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Eso es lo que significa la frase el lecho sin mancilla, que quizás no lo entendemos normalmente. Significa que no podemos ser infieles en el matrimonio. Ese es el tema para esta mañana. Venciendo la tentación sexual, primera parte. Alguien dirá, esto se puso interesante. Venciendo la tentación sexual, primera parte. Todos sabemos que Dios honra en gran manera el matrimonio, porque fue instituido, o para un mejor entendimiento, fue inventado por Él. Siempre recuerdo esto: el creador del matrimonio es Dios. Esto no es invento de las sociedades, ni los imperios, ni los gobiernos, ni los estados. Es un invento de Dios, lo que nos demuestra que es muy importante los planes de Dios para la humanidad, para el ser humano, para la familia y de hecho para la iglesia. Entonces, como Él fue el que lo instituyó, el que lo inventó, el Señor honra en gran manera el matrimonio. Para Dios, escúchelo muy bien, el matrimonio es sagrado. Por eso dice: sea honroso en todos el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. Es más, en el libro de Malaquías dice que Dios aborrece el repudio, es decir, aborrece el divorcio. Dios odia el divorcio por el daño que produce en la familia. Incluso es tan importante el matrimonio para Dios y es tan puntual al respecto que hay un capítulo entero de prohibiciones en el área sexual con el propósito de proteger el matrimonio. Hay todo un capítulo de la Biblia donde de manera tácita y clara, inicialmente el pueblo de Israel, pero luego extendida a todos nosotros, todos los cristianos, hay una serie de prohibiciones en el área sexual para evitar tener relaciones sexuales con personas distintas al cónyuge, con el propósito de proteger el matrimonio. Vamos a mirarlo, por favor. Ya lo hemos leído en otras oportunidades, pero es bueno volverlo a recordar para que no se nos olvide. Está en el libro de Levíticos, tercer libro de la Biblia, capítulo 18. ¿Qué dice arriba de la versión 60? Actos de inmoralidad prohibidos. Voy a leer todo el capítulo, no lo voy a explicar porque no alcanzaría el tiempo, pero sí lo quiero mencionar, sí lo quiero leer más bien, porque precisamente este capítulo lo que hace es proteger el matrimonio. Y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Una advertencia: no hagan como hace el mundo. Si lo hablamos y lo aplicamos a nosotros, no, ustedes no van a vivir como vive el mundo, si son mis hijos, si son mi pueblo. Dice: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. ¿Y la firma quién? Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre o la mujer vivirá en ellos. Tremenda frase, tremenda palabra y tremenda promesa.
vuelve otra vez a afirmarlo. ¿Quién? Yo, Jehová. Y comienza una serie de prohibiciones en el área sexual, que se convierten entonces en inmoralidades sexuales. Dice, ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo, Jehová. Aquí vamos a mirar una frase muy reiterativa, que es la desnudez. No descubras la desnudez. Esta frase es un eufemismo o una alusión a la relación sexual. Es una manera de decir, no tendrás relaciones sexuales. La frase, la desnudez, descubrir la desnudez o la desnudez de tu padre o de tu madre, en fin. Y comienza. Dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. Es decir, estoy hablando de perversidades sexuales terribles. No te acostarás ni con tu mamá ni con tu papá. No tendrás relaciones ni con tu papá ni con tu mamá. Esos pecados se ven hoy en día. Terribles, pero se ven. Dice, la desnudez de la mujer de tu padre, es decir, la madrastra, no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Es como si te acostaras con tu papá. Si te acuestas con tu madrastra, es como si te acostaras con tu papá. Eso es lo que está diciendo el Señor. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, es decir, fuera del matrimonio, pero es hermana o hermanastra, su desnudez no descubrirá, es decir, no te acostarás con ella. La desnudez de la hija de tu hijo, es decir, tus nietos o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. ¿Cómo se va usted a acostar con su nieta, con su nieto? Amén. Y usted sabe que esos pecados se ven hoy. Eso es noticia hoy, hermano. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad del ser humano? Y el Señor prohíbe, dice, no se acostará con ningún pariente cercano. Y eso incluye a las primas y los primos. Amén. Amén. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, es decir, la hermanastra engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez la desnudez de la hermana de tu padre, es decir, tu tía, no descubrirás, es pariente tuya, es decir, no te acostarás con tu tía. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, también la tía, porque pariente de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, o sea, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre, es decir, la mujer del tío, con ella tampoco se puede acostar. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano, es decir, con la cuñada, no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana, es decir, con la cuñada, para hacerla su rival descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual, es decir, mientras esté en menstruación. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, es decir, no tendrás relación sexual con la mujer de otro hombre. Señor, es claro, hermano, es claro. Dice, y no des tu hijo tuyo y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de Jehová, yo Jehová. No te echarás o no te acostarás con mujer. Perdón, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. 23. Ni con animal, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas,
y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el judío, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. ¿Sabe por qué hay tantos desastres naturales? ¿Por qué hay tanta destrucción de la naturaleza aparte de la mano depredadora del hombre? Es el resultado del pecado y de la maldad en el área sexual. Porque las perversiones sexuales, las inmoralidades sexuales, traen destrucción y maldición sobre la tierra y sobre las familias que los practican. Amén. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Serán separados. Y si lo contextualizamos y lo traemos al contexto de la iglesia, si la persona no se arrepiente, como pasó con ese personaje de Corinto, será expulsado de la iglesia. Dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. Como nos damos cuenta, y reitero, no voy a explicar, hay todo un capítulo de la Biblia donde hace prohibiciones de toda clase de inmoralidad sexual. Y uno de los propósitos es para proteger el matrimonio. Y esto nos enseña un principio y verdad cristiano. Nosotros somos personas sexuales, es verdad. Y el sexo es bueno, fue creado por Dios. El Señor hizo alma, espíritu y cuerpo. Lo que pasa es que Dios es un Dios de orden. Y ha establecido como un Dios de perfección que es, donde nosotros podemos expresar nuestra sexualidad. Y es dentro del matrimonio, como usted se acaba de dar cuenta. Toda práctica sexual fuera del matrimonio, entonces es pecado. Amén. Toda práctica sexual. Eso es una de las deducciones o de las conclusiones que sacamos leyendo Levítico capítulo 18. Toda práctica sexual fuera del matrimonio es pecado delante del Señor. Porque para Dios el matrimonio es sagrado, es santo. Amén, hermanos. Pero lastimosamente hoy el diablo, el mundo y la sociedad, precisamente estimulados por Satanás, le han declarado la guerra a la institución matrimonial. Esa es la razón por la que encontramos hoy una creciente postura de tolerancia y de aceptación hacia las más variadas preferencias sexuales, donde todo es aceptado y todo es permitido y nada es mal. Ahora, uno de los problemas que más está destruyendo matrimonios precisamente es la infidelidad. La infidelidad conyugal es un problema muy serio porque puede resultar en consecuencias impredecibles. Mencionemos algunas. En separaciones, una infidelidad puede llevar a una separación, a un divorcio, a una familia ser destruida, hijos traumatizados y un sinnúmero de consecuencias impredecibles, incluidas, sobre todo, si la persona no se arrepiente y se aparta de sus pecados sexuales, consecuencias eternas, que es la peor consecuencia de todas. Porque permítame recordarle y advertirle que la peor consecuencia de cualquier pecado, y más de estos pecados tan graves, que el Señor a muchos de ellos le llama perversión, son las consecuencias eternas. Es el resultado de cuando la persona muera, ir al castigo eterno. Y el Señor lo advierte. Esa es una razón para uno, hermana y hermano, rechazar todo pecado en el área sexual. Toda inmoralidad sexual, llámese como se llame. Me imagino que si este capítulo lo hubiera hecho el Señor en este tiempo, la lista era más larga. ¿Verdad que sí?
Pero el mensaje es claro. Cuidado, porque cualquiera de esta práctica no solamente es una perversión, una abominación, va contra la palabra del Señor, contra los principios cristianos, sino que también puede producir consecuencias eternas, terribles, como el infierno eterno. Y el Señor lo advierte, vamos a mirarlo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, y incluye a los adúlteros también, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿a dónde van a parar si no se arrepienten? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Está usted practicando algún pecado de inmoralidad sexual y no se ha arrepentido? Me huele a azufre. Ahí dice la palabra, ¿verdad? Vamos a Efesios capítulo 5, verso 3 al 6. Dice la palabra, pero fornicación incluye también el adulterio. Pornía, que es el original griego, significa cualquier práctica sexual, que es fornicación. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún, está hablando a la iglesia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que son chistes groseros, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis estos, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún fornicario ni adúltero tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras mentirosas o vanas, diciendo que eso no es verdad. Porque por estas cosas, por estos pecados, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y luego viene Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoque, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice el Señor, no se equivoque. Como nos hemos dado cuenta, y solo leyendo algunos versículos de la palabra, dentro de todas las consecuencias terribles de la infidelidad, que fue el caso de David que acabamos de estudiar, se acostó con una mujer que tenía esposo, con Betsabé. Su esposo era el señor Urías Eteo, y tuvo unas consecuencias, como ya lo hemos dicho, terribles. Una de las dentro de todas las consecuencias de la infidelidad, el infierno es la peor de todas. Así que estamos advertidos. Estamos advertidos todos. Muy bien. Ahora, da tristeza reconocerlo, pero ese monstruo llamado infidelidad también se ha introducido en la iglesia, destruyendo no solo familias de hermanos, sino incluso también destruyendo a grandes servidores o líderes de la obra de Dios. Con dolor y tristeza he visto caer algunos consiervos muy amados, pero que se descuidaron y cayeron en el área sexual. Y eso, hermano, es terrible. Dios tenga misericordia. Por eso les invito en esta mañana que miremos algunos consejos prácticos para evitar y resistir la tentación sexual. Si es que alguno o alguna están siendo tentados en el área sexual. De hecho, en primer lugar, esta palabra, estos consejos, es para los matrimonios, esposos, esposas, pero también para los solteros, para las solteras, porque también pueden ser tentados a la fornicación, que es la relación sexual de personas solteras. Le acabo de mencionar que a la luz de la palabra, estos principios son para nosotros los cristianos. Le acabo de mencionar, de decir que de acuerdo al orden establecido por Dios, nuestra práctica sexual, nuestra experiencia sexual solo se debe dar en el entorno del matrimonio. Toda práctica sexual fuera del matrimonio es pecado. Entonces usted me preguntará, pastor, yo me estoy acostando con mi novio, ¿entonces eso es pecado? Señorita, señorita, eso es pecado.
Tuve un lapsus ahí, ¿verdad? No supe qué decir en ese momento. Eso es pecado delante del Señor. Eso es fornicación. Usted no está casada con Él. Ay, pero es que todo el mundo lo hace. Sí, allá, pero aquí no. Porque somos pueblo de Dios. Hemos sido separados por Dios. Aleluya. Entonces va para los solteros también. Pero sobre todo, como ya mencionaba, el énfasis va a ser para los casados. Primer consejo: jamás minimice la tentación sexual. Jamás. Se ha dicho que por lo menos una vez en la vida seremos tentados en el plano sexual. Una vez, eso es mucho más. Pero digamos, para que nadie diga, yo nunca, hermano, nunca. No, sí, por lo menos una vez. El instinto sexual es el segundo instinto más fuerte. Primero es el de la autoconservación, ¿verdad? El segundo es el instinto sexual. Por eso, no puede creerse que por ser un cristiano de oración y de ayuno no va a ser tentado. Recordemos que Jesús mismo fue tentado en todo, como dice la Biblia, pero de hecho sin pecado. No existe, escuche bien, disciplina espiritual que nos inmunice contra las tentaciones sexuales. Es necesario entonces reconocer que somos vulnerables a cualquier tipo de inmoralidad. Por eso no solamente hay que orar, también hay que velar. Es decir, hay que vigilar, hay que cuidarse. Porque todos podemos ser tentados, Señor nos guarde, a cometer un pecado de inmoralidad sexual, hermano. No lo podemos esconder. Es una realidad. Lamentablemente, pero es así. Incluso a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que el Señor a los discípulos les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué no menciona primero la oración? ¿Es que es menos importante? No, la oración es importante. Pero creo que es más importante también estar velando, estar vigilantes, estar en una expectativa de cuidado para no ser preso o presa de las tentaciones sexuales. Por eso hay que decirlo claramente. Esposa, escuche lo siguiente: no existe matrimonios a prueba de aventuras extramatrimoniales. Todo matrimonio va a ser atacado por el demonio de la infidelidad. En algún momento, por alguna circunstancia de la pareja, por algún problema, por alguna crisis que la pareja pueda pasar, por algunas diferencias que hayan, por incluso, hablemoslo claramente, problemas en el área sexual, en algún momento usted va a ser tentado y tentada a acostarse con otro hombre o con otra mujer que no sea su cónyuge. Hay que hablar las verdades para poder prevenir y atacar los males. Hay que reconocerlos. Y podemos ser atacados todos en el área sexual. No se escapa nadie. Amén. No se escapó David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y lágrimas, como yo he dicho, de sangre que le costó. Aquí es donde las advertencias del Señor por medio del apóstol Pablo merecen un lugar prominente en nuestras vidas. Vamos a Gálatas capítulo 6, verso 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que tú también seas tentado. Y luego Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice, texto conocido también: así que el que piensa estar firme, mire, vigile, para que no se caiga. Esa es la razón por la que no podemos ver la tentación sexual como algo pequeño. No, hermano, yo ya estoy viejo. Yo ya estoy vieja y con canas, a mí eso ya no me... Oiga, olvídese. Hay viejos verdes, el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Y amarillos también.
No minimice eso, mi hermana y hermano. No, mi esposo y mi esposa, eso nos amamos mucho. Qué bueno, lo felicito y eso es de admirar. Pero usted no puede desconocer, no minimice que en cualquier momento Dios los guarde, puede haber una crisis matrimonial. Y usted sabe que hay un enemigo, el Señor lo reprenda, que anda como león rugiente buscando cómo hacernos daño, cómo destruir nuestra felicidad, cómo destruir nuestro matrimonio, cómo destruir la salvación y la vida eterna. No minimice, primer consejo, no minimice la tentación sexual. No se considere inmune a caer, Dios tenga misericordia. Primer consejo. Es que yo oro mucho, hermano. Ya, no, eso a mí no. Mi hermano, no se confíe. El peor error de nosotros es confiarnos, creernos súper espirituales y que a mí eso no me va a pasar. Dios tenga misericordia de nosotros. Segundo consejo, responsabilícese de sus decisiones. Es decir, no culpemos a otros de nuestras elecciones o de nuestras decisiones. Nosotros usamos mucho la expresión en el ámbito cristiano, la expresión cayó en pecado, ¿verdad? Fulano cayó en pecado. Sobre todo la utilizamos cuando nos referimos en el área sexual, fornicación, adulterio. Por ejemplo, cuando alguien cae, como ya lo mencionaba, en adulterio o en fornicación, decimos cayó en pecado. Pero este término hace ver a la persona como víctima. Suena como si no se pudiera haber hecho nada para cometer el pecado. Pero lo cierto es que no caemos en la inmoralidad sexual. La verdad es que nosotros caminamos hacia ella y hay algunos que corren hacia ella. Es decir, hay muchos que buscan cometer los pecados sexuales. Nadie cae en el pecado de inmoralidad sexual. Pobrecito, le tendieron una trampa y cayó. No. Responsabilicémonos. Nosotros fuimos los que tomamos las decisiones. Nosotros caminamos hacia ese pecado. Hubo muchas cosas que llevan a la persona, o hay muchas cosas que llevan a la persona a cometer el pecado. No comencemos a justificar lo que no se puede justificar. Un pecado sexual se puede evitar. Un adulterio, una fornicación se puede evitar. Por eso responsabilicémonos de nuestras decisiones, de nuestros actos. Debemos saber que la inmoralidad sexual es una elección. Es decir, la infidelidad es una elección. No es algo que le ocurre a la gente. Es algo que la gente hace que ocurra. Pero nosotros sí podemos evitar la inmoralidad sexual. La inmoralidad no nos elige a nosotros. Nosotros la elegimos o elegimos evitarla. ¿Cómo? Primero, si dependemos de Jesús. Pero luego, si tomamos pasos para cultivar la pureza y evitar la inmoralidad. Usted elige, esta es una cosa real, usted elige pecar o no pecar. Para ser más específicos y más puntuales, usted elige fornicar o no fornicar, adulterar o no adulterar. Y si lo aplicamos a otros pecados de índole sexual, usted elige ver pornografía o no ver pornografía. Usted elige, usted decide. Por favor, comencemos por ahí. Nosotros somos los que tomamos la decisión. No nos consideremos víctimas ni justifiquemos lo injustificable. Usted elige pecar, usted decide pecar. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo incluye todo pecado sexual. Yo me puedo guardar para Dios. Sí, lo puedo hacer con la ayuda del Señor. Pero también, y aquí viene un aspecto importante, si damos pasos para cultivar la pureza y evitar la inmoralidad sexual. Esto nos lleva al siguiente punto. Evite tener conexión emocional con personas del sexo opuesto. Estoy hablando de la infidelidad conyugal. Evite tener conexión emocional. Si usted es una mujer casada y un hombre casado,
El primer consejo es si usted quiere evitar la infidelidad, la inmoralidad sexual, con todas las consecuencias que usted ya se dio cuenta que eso produce. Lo primero que tiene que hacer usted es evitar, se lo repito por tercera vez, evitar tener conexión emocional con personas del sexo opuesto. Ningún esposo o esposa es infiel de un día para otro. ¿Me escuchó? Ningún esposo y esposa es infiel de un día para otro. Ninguna persona se levanta una mañana diciendo: qué hermoso día, qué bueno este día para fornicar y para adulterar. ¿Verdad? Y lo vimos en el caso de David. David cometió errores que lo llevaron a la infidelidad. No debía estar en su casa, en su palacio, debía estar peleando las batallas de Jehová. Era primavera, era la época en que los reyes salían a la guerra, y él se quedó, se confió, cometió el pecado, ¿verdad?, de confiarse, de la pereza, de la desidia. Pero él no había pensado, él no se levantó después de la siesta diciendo: ¡ay, qué hermoso día! Día bueno para caer con Betsabé. Pero el enemigo de su alma sí lo tenía planeado. Entonces, reitero, nadie se levanta diciendo: qué ocasión propicia para pecar. No, existe, escucha bien, existe un proceso lento de descuido en muchas áreas que terminan conduciéndonos al desastre moral. Escuche lo siguiente, que es muy importante en este tema. La mayoría de las infidelidades ocurren en la proximidad. O sea, por mantener cercanía con otra persona, en el trabajo, en la universidad, en el barrio, en la iglesia, en el entorno que sea. Empieza con la proximidad. Nadie está pensando en nada malo. Pero hay una compañera de trabajo, un compañero de trabajo, un vecino, una vecina, compañero de universidad, compañera de universidad. Amén. Pero esa proximidad no es solamente física. Es decir, porque comparten una relación laboral o académica o ministerial. También puede ser telefónica y sobre todo hoy virtual. Es decir, por correo electrónico, por WhatsApp o por cualquiera de las redes sociales que hay hoy en día. Comienza por ahí todo. Usted, una mujer casada, un hombre casado, no, tengo una amiguita con quien estamos conversando, es que tenemos una afinidad de muchos, es más, en la parte ministerial hay algo que nos conecta. Entonces esa conversación a veces era cada 8 días, pero ya entonces comienza a ser cada 2 o 3 días. Y el comienzo de la conversación es: Dios le bendiga, Dios le bendiga, que santos los dos. Y la verdad, en ese momento no están pensando en nada mal. Estamos escuchando la palabra, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿cómo empieza una infidelidad? Para ser más puntuales, la aventura comienza con una relación de amistad. Alguien dirá: normal, no tiene nada de malo. Dice el esposo: amor, tengo una amiga. O ella, tengo un amigo. O quizás no lo dice, pero en el pensamiento lo está aceptando. Estoy hablando de una mujer casada y de un hombre casado. Una relación de amistad, por ahí comienza todo, no tiene nada de malo. Pero luego de la amistad comienzan a sentir una admiración mutua. Mira, a mí me gusta esta forma de ser de esta compañera. Ella no es que sea tan bonita, pero tiene una cosa que mi esposa no tiene. Tiene algo que mi esposo no tiene. Este hombre es tan cariñoso, tan tierno, tan dulce. Comienzan con admiraciones mutuas. ¿Sí o no?
Bueno, yo no voy a pedir testimonios de ejemplos porque, ¿verdad? Pero el que lastimosamente ha cedido a la inmoralidad sexual sabe que es así. Comienza con una amistad, luego comienza admiración en una o varias áreas de la otra persona. Comienza el asunto y comienzan también a compartir los mismos gustos, los mismos ideales o el mismo ministerio en el caso de la iglesia. Pero a medida que los dos cultivan esa supuesta amistad, la misma comienza a convertirse en más romántica de lo que quisiera. Entonces ya ahora le pinta un corazoncito, ¿verdad? Y luego ya comienzan a decirse cosas que no pueden darse en dos personas que no pueden tener absolutamente nada. Mire, eso no sucede de un día para otro. Señoras y señores, hermanas y hermanos, cuando un hombre se acuesta con una mujer que no es su esposa y una mujer se acuesta con un hombre que no es su esposo, no cayó ese día, cayó 3, 4, 5, 6 meses atrás, cuando comenzó a darse esta clase de permisos. Ahora, casi siempre son permisos que se justifican. Es que yo tengo un problema con mi esposo, es que él no me trata bien, o con mi esposa, ella es una pantera, ella es una tigra, esa mujer, Dios mío, no la aguanto. Y supuestamente usted encuentra un desahogo y hasta la mujer puede decir, no estoy buscando un hombre sino un hombro. Para tener consuelo, para tener alguien que me ayude, que me escuche, que me entienda. Y quizás la intención, comillas, sea buena. Pero usted sabe que nosotros somos personas sexuales. Y que no es sino que eso que está en nosotros llamado sexualidad sea estimulado por algo. Y ya estamos a un paso del adulterio. ¿Sí o no? Hay gran expectativa en esta mañana en la audiencia. Amén. Entonces, es cuando comienzan a traspasar la línea y empiezan a compartir entre ellos asuntos no apropiados. Que no puede darse usted como una mujer y un hombre casado. A decirse frases, ya pasa de la admiración, de decir, oye, cómo me gusta tu sonrisa. No me había dado cuenta que tú tienes una sonrisa muy bonita. ¿Te blanqueaste los dientes? No me había dado cuenta que tienes una frente bonita. ¿Sí o no? Pero ya no es eso. Ahora ya son palabras románticas. Muy bonitas y todo eso, pero luego de lo romántico pasan a un siguiente nivel de frases inapropiadas de personas que no son casadas. Ahora bien, hasta aquí no han tenido relación sexual, pero es indudable que están dando pasos agigantados el uno hacia el otro del otro lado de la línea. Y los resultados desastrosos serán inevitables. Inevitables. Pero aunque no ha habido una aventura física o sexual, quiero mencionar lo siguiente. Cuando una persona, cuando un hombre, cuando una mujer casada, un hombre casado comienza a tener esta clase de relación con una persona que no es su cónyuge, que no es su esposa, que no es su esposo, hermanos, están dando pasos hacia el pecado, y no solo eso, ya están comprometiendo su integridad moral. Porque usted sabe en su corazón que eso no está bien. Sí, le produce cierto gozo, cierta alegría, cierta satisfacción, cierto momento de tranquilidad, pero usted sabe en el fondo
que esas palabras no deben ser para esa mujer que no es su esposa, ni para ese hombre que no es su esposo. Usted lo sabe. Recuerde esta gran verdad. Una relación puede ser sexual mucho antes de ser erótica. Solo porque no se está tocando a una mujer, o solo porque no se está fantaseando encuentros eróticos con ella, no significa que no se está comprometiendo sexualmente con ella. Lo erótico viene al final de la atracción sexual. Razón tenía Jesús entonces cuando dijo en Mateo 5:28: pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer solo para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor no habla por hablar. Si alguien mira a una mujer, si un hombre casado mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Imagínese esta relación y esta línea que han traspasado estas dos personas que comenzaron solo. ¿Cómo comenzó todo? Con una amistad. ¿Es malo tener amigas? ¿Es malo tener amigos? Cuando a la esposa le pregunta: oye, pero ven, es que yo te veo como conversando permanentemente en chat, ¿y eso qué es? Y te escondes por allá y como que, dime, no es una amiga y estamos hablando cosas de trabajo. Es que, ¿acaso es malo tener amigas? Señoras y señores, sí es malo. Para efectos de los resultados funestos que esto produce, sí es malo. Sí, es verdad. Es difícil, y se lo digo con toda claridad, es difícil mantener una relación de amistad, de admiración con una persona que no es el esposo si no está incluido el tema sexual. Es difícil. Difícil. Aunque usted inicialmente no tenga esas intenciones. Aunque su deseo sea sincero de tener una amistad con una persona, de buscar ayuda en un momento dado, y esa persona lo vio triste o la vio triste, porque mire que todo comienza por esas cosas, ¿verdad? Llega usted triste al trabajo, a la iglesia, a la universidad, en fin, y entonces el compañero o la compañera comienza a decirle: oye, ¿qué te pasa? Y entonces usted está tan afectado. Mire cómo son las cosas, lo vulnerable que somos nosotros, hermano. Tan afectados que como encuentra a alguien que lo escuche, comienza a decirle: no, es que tengo problemas con mi esposo. Y aparece el buen samaritano. El buen samaritano. No, dime. No, mira, tranquila, cuéntame todo lo que quieras, yo te ayudo. Dime lo que tienes, no importa, venga, cuenta con mi apoyo, estoy contigo. Cuando me quieras llamar, llámame, cuando quieras, lo que necesites de mí. Oye, qué hombre tan tremendo. Oiga. Pero será verdad esa supuesta buena intención. Y usted, mujer, señora, esposa, cree que es verdad. Y al principio lo hace sinceramente, pero luego ya usted sabe lo que viene. Comienza a sentir admiración por esa persona, porque entonces vienen las comparaciones, como ya lo mencionaba: mi esposo no es así, mi esposa no es así, en cambio este es así. Y comienza a nacer, sin que usted se dé cuenta, a veces comienza a nacer un deseo y una atracción romántica a esa persona, hacia esa persona, y lo cual los va a llevar al punto final, que es el punto fatal, que es la caída sexual, la relación sexual. Esto nos lleva al siguiente consejo: diga no al principio. Diga no al principio. Diga no al principio. ¿Quiere evitar dolores de cabeza? ¿Quiere evitar caer con un hombre que no es su esposo, con una mujer que no es su esposa? ¿Quiere evitar la destrucción de su matrimonio, el divorcio en su matrimonio, la destrucción de sus hijos, la maldición para su familia, la traumatización de sus hijos
con una separación, entonces diga no al principio. Un antiguo adagio latino decía principis obsta, que significa resiste al comienzo. Cuando uno es tentado y reacciona lentamente, permite que la tentación vaya cobrando fuerza en nuestro interior, debilitándonos espiritualmente hasta conseguir que cedamos. Recuerde, el deseo sexual es el segundo instinto más fuerte que tenemos nosotros. Si usted no lo para desde el principio, cuando se prende el bombillo verde, usted sabe que hay una alarma que comienza a prenderse. Estoy hablando a la iglesia, una alarma espiritual, que es el Espíritu Santo que nos anhela celosamente, que nos dice, ojo, cuidado, peligro. Si usted no corta ahí, permite que pase al amarillo, ya del amarillo al rojo hay un solo paso. Por eso, tan pronto usted se dé cuenta que esa supuesta amistad con ese compañero de trabajo, de estudio, vecino, con esa persona, porque a veces, hermano, como ya decía, nadie cae en la tentación sexual. Algunos corren hacia ella buscando gentecita por internet. Hay unas páginas que yo no sabía, que si usted quiere encontrar el amigo o la amiga que sea y usted se mete por ahí. Y claro, el casado no va a decir, soy casado, tengo 7 hijos y soy maluco. Tengo 25 años, 1,85 de estatura. Tengo la chocolatina. Deseoso de conocer a mujer con estas cualidades. No se crea don Juan, hermano. No sea tonto. No juegue con esas cosas. No juegue con candela que se va a quemar. Un cristiano, una cristiana no puede andar en eso, hermana y hermano. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, hermana y hermano. Están poniendo en peligro su familia, su matrimonio, su hogar y su vida eterna. Está poniendo en peligro el ministerio que el Señor le dio a usted. No juegue con candela que se va a quemar y va a destruir a otros. Un gran número de pecados se deben a que no nos oponemos con un no rotundo a lo atractivo de la tentación. Claro, porque la tentación tiene eso atractivo. Claro. El diablo y el mundo dice tenga nuevas experiencias. Es más, permítame, hay profesionales que aconsejan a los esposos, a la pareja de matrimonio que tiene problemas, ¿no? Tenga otras experiencias con otras personas para enriquecer su matrimonio. Esos son los consejos que dan allá. Este mundo contaminado por el diablo, hermano. El Señor dice no. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin pecado, no. La solución no es esa. Todo lo puedes conmigo, dice el Señor, que te fortalezco. Tienes problemas en el matrimonio, yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. Pero Dios no justifica. Porque si usted, con el pecado de adulterio y de fornicación, sigue después de esta enseñanza, después de la palabra, y usted no se arrepiente ni se aparta de eso, el día que llega a la presencia del Señor, el Señor no le va a aceptar a usted ninguna justificación. Ninguna. Recuerde lo siguiente, ningún pecado se justifica. Principio de la palabra, ningún pecado se justifica. Entonces no hay razones. Hay que decir no. Entonces, un gran número de pecados, reitero, se debe a que no nos oponemos con un no rotundo al atractivo de la tentación. Y luego, entonces, mantenemos una secreta complicidad con el pecado que no queremos abandonar.
es necesario que la tentación sea arrojada inmediatamente y en forma decisiva. Perder tiempo es mortal. Las medidas tomadas a medias causan estragos terribles. Por eso, por más que esa relación con esa persona le produzca cierta satisfacción, se lo vuelvo a repetir, cierta alegría, cierto momento de risas, porque esa persona sí te hace reír, pero tu cónyuge no. Por más que todas esas cosas que tú piensas que son importantes, si usted no le dice no, hermano, ese tiempo que usted pierde, el no cortar con la tentación va a ser mortal para usted. Por eso primero hablé de las consecuencias del pecado, las consecuencias del pecado de David. David tuvo alegría, claro, placer sexual con una mujer hermosa, porque cuando la Biblia dice que Betsabé era hermosa, era porque Betsabé era muy hermosa. Disfrutó de ese cuerpo, disfrutó de esa relación sexual, de ese placer sexual. ¿Cuánto le duró esa relación sexual? La pregunta es, ¿valió la pena, perdón, ese ratico de placer por tanto tiempo de dolor y de sufrimiento como consecuencia de ese adulterio que él cometió con esa mujer? ¿Valió la pena complacer ese deseo? Ese momento. Es lo que yo le digo a ustedes, vale la pena, hermana y hermano, ese momento, ese ratico con esa persona que le produce alegría por las consecuencias. Haga la comparación, por favor. Ponga en una línea los beneficios, en una parte de los beneficios que le produce esa relación y luego coloque en la otra los resultados y las consecuencias que eso puede producir si usted se acuesta con esa mujer que no es su esposa o con ese hombre que no es su esposo. Y haga las comparaciones a ver si vale la pena, siendo sinceros. ¿Qué podría pasar? Y no se engañe diciendo, no, es que nadie lo va a saber. Eso, nosotros hicimos un pacto de sangre, eso nos cortamos aquí. Hicimos un pacto de sangre, que esto no lo sepa nadie. Ese es nuestro secreto sagrado. No hay nada oculto, dice la Biblia, que no haya de salir a la luz. No hay nada oculto que no haya de saberse. Se va a saber porque se va a saber. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor y glorificamos la palabra de Jesús? Si usted no dice no desde el principio, usted está firmando la maldición para usted y la maldición para su familia. Se lo digo con autoridad en el nombre de Jesús. Si usted no corta, y yo no sé a cuántos en esta hora el Señor les está hablando, esposas, esposos que están jugando con candela. No sé quiénes están jugando con candela. A quienes el Señor les está advirtiendo a tiempo. Y usted tiene que tomar una decisión hoy definitiva. Tiene que cortar con eso ya. Ya, inmediatamente. Así usted no esté pensando nada malo. Te dirá que yo no estoy pensando nada malo con ese amigo, con esa amiga. Usted no, pero Satanás sí, y el otro quizás sí. Y usted ya sabe dónde puede terminar esto. Eso va a terminar en la cama, con las consecuencias impredecibles que eso puede tener. Por eso es que a algunos no les gusta el evangelio, el cristianismo. Porque dicen, no, pues uy, hermano, uy, con el esposo y la esposa hasta que la muerte los separe. Sí. Hasta que la muerte nos separe. Porque honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Porque a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Tendrán que enfrentarse al Dios del cielo.
que les va a decir por qué fuiste infiel. ¿Por qué? Si yo di una orden de que no te podías juntar con otra persona ni acostar con nadie que no fuera tu esposo o tu esposa, ¿por qué lo hiciste? Si usted no se arrepiente. Termino. Esta reflexión en esta hora tiene el propósito de llamar la atención y advertir a los matrimonios del peligro que están corriendo sus hogares si le abre la puerta en su vida a la infidelidad. Es una advertencia. Y Dios sabe por qué advierte. Dios sabe por qué hace las cosas.